presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso ya en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión de este jueves, ahora sí casi viernes, como dice Juan, ahora sí casi, pero cerquita. Estamos del fin de semana, es 22 de junio, gracias por continuar con nosotros, transmitiendo a través de las estaciones de RSN, en las frecuencias radiales, en la cobertura estatal, pero mucho más allá, en YouTube y en Facebook. Y aquí estamos con nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros y buenas noches al auditorio. Juan Ordorica, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, compañero de la mesa, Víctor, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy es jueves, de no caer en tentaciones, porque el jueves no es viernes. No es, por supuesto. Bueno, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas tardes, noches, Víctor. Sí. Es un gusto. Salinesco. Sí, el gusto es mío, Armando. Sí. Venga. Bien. Buenas tardes, compañeros. Listos. ¿Qué significa esto? Pues ya prácticamente adiós al plan B electoral en su totalidad, como bien lo dices, lo ha invalidado la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué significa esto en materia electoral? ¿Cómo se lo podemos explicar, sí, de la A a la Z a los ciudadanos que pues no tienen ni idea de lo que estamos hablando? Pues mira, fue como un descontón y un campanazo. Caray. Un descontón A ver. porque 9 de los 11 ministros votaron por la inconstitucionalidad del llamado Plan B. Ahorita pues enumeramos qué venía en ese paquete. La segunda parte porque ya se había votado la primera parte. Y campanazo porque la misma Suprema Corte de Justicia cierra la posibilidad de que no se pueda legislar en temas de reformas electorales, es decir, que se juegue con las reglas que estaban anteriormente, antes de los procesos legislativos que se hicieron mal. Ese es el fondo de las cosas. Dicen, no, al final no se respetó las reglas del proceso legislativo y por no respetarse, 9 de los 11 ministros terminaron diciendo pues que no era constitucional los cambios. Hay mucha discusión al respecto, podemos hablar sobre lo que pretendía este plan B cambiar en el proceso electoral, pero bueno, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron las dos ministras que terminaron, digamos, votando en contra del sentido de sus compañeros, es decir, apoyando la propuesta de los legisladores de Morena. Eso es Juan. Sí, el plan B, que digamos lo que incluía era modificar internamente al Instituto Nacional Electoral, era quitar, por ejemplo, los organismos estatales. Eso era, digamos, que una de las cosas más esperadas por el presidente. Hay 32 organismos estatales, ahí los consejos estatales eran desaparecerlos y que hubiera uno solo, él decía, para ahorrarse dinero. También cambiaba la parte interna, incluso hablaba de la repartición del presupuesto a partidos políticos, también lo tocaba, eso también no va a cambiar. Y en pocas palabras, para no enredarnos mucho, ahorita seguiremos diciendo algunas de otras cosas, pero para no enredarnos mucho nosotros y a la audiencia las elecciones van a seguir exactamente iguales. El INE no se tocó, sin embargo, no se tocó en lo jurídico, pero en lo político sí se está tocando. En el INE en estos momentos hay un jaloneo muy fuerte al interior del instituto por las posiciones, por la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica creo que es, finalmente el que opera la elección. Hasta el momento no hay un consenso. La presidenta, cosa curiosa ahora, resulta que al INE, la presidenta del INE lo está defendiendo Morena, el partido Morena, y con el PRI también aliados están defendiendo las propuestas que quieren hacer al interior del INE. El INE no se tocó en lo jurídico, pero en lo político sí se está tocando, se está manoseando y se están jalando unos con otros las posiciones de poder dentro del instituto. Y ahorita seguiremos hablando un poquito más de qué fue lo que se evitó con el plan B, para que también mis compañeros... Eso es primera vuelta, Armando. Sí, a mí me llama la atención que en este caso hay dos posturas defendiendo cada uno bajo sus argumentos posibles el respeto de la ley, la democracia del pueblo de México. El presidente López Obrador se pregunta ¿por qué los ministros deciden que una ley aprobada en la Cámara de Senadores y Diputados no es válida? Se pregunta él.
Y él dice que no tiene remedio, el Poder Judicial está podrido, sentencia el presidente de la República. Por su parte, desde la Corte se dice que, y los que avalan la postura de la Corte, el dictamen, la sentencia, es que los argumentos que ellos utilizaron para tomar esa decisión es que tanto Cámara de Diputados como senadores no siguieron los procesos legislativos que todo tipo de ley debe transitar, desde que se presenta en la oficialía de partes hasta que se vota en el Pleno para la aprobación o rechazo de una ley. Entonces, ahí hubo fast track, hubo inconsistencias en el proceso legislativo, y ese fue el elemento que llevó a los diputados, a los 9 ministros rechazar esta ley. No se respetó el proceso legislativo y están completamente en su derecho de así decidirlo. Sí. Y también porque mucha gente se pregunta, bueno, entonces ¿para qué sirven los diputados del Congreso de la Unión y el Senado si una aprobación de una ley va y 9 ministros van y le tumban a 500 diputados y a los que hayan votado los senadores? Seguimos sin explicarle a la audiencia qué significa esto de anular completamente el plan B electoral. Nos preguntan 2 cosas. Una, ¿ya no va a haber recorte de personal? Ya no. No. Con los mismos. ¿No va a haber recorte de presupuesto? Ni de presupuesto, ni de personal, ni de titulares, nada. Sí, como estábamos anteriormente de las grandes discusiones de la ley electoral, queda intacta nuestra ley electoral, la ley orgánica del Poder Judicial, los cambios que se pretendían en las la ley general de partidos políticos, la ley orgánica del Poder Judicial, la expedición de la ley general del sistema de medios. Jesús, de tu parte. Está mencionando Jesús precisamente. Sí, pues está bueno, estamos intercambiando algún dato. Sí, y lo más importante, Víctor, es que deja clara la Corte que ninguna mayoría puede estar por encima de la Constitución. Nadie niega que el proceso legislativo fue votado en su mayoría, tal como dice el presidente, por la voluntad popular que se representa en esos legisladores. Nada más que los legisladores tienen que seguir un procedimiento, y ese procedimiento es un procedimiento constitucional para que puedan ser válidas las leyes. De hecho, los magistrados no se metieron a ver si era bueno o malo lo que se estaba ahí proponiendo de bajarles el sueldo, de cancelar el 84% de las plazas, de facilitar el voto de los extranjeros, de los mexicanos en el extranjero, muchas cosas que también tenían positiva el plan B, porque bueno, algunos se amarraron la bandera y decían, nada del plan B es bueno. No, había cosas positivas, pero digamos que eso no fue lo que analizaron los ministros de la Corte, sino si llevaron o no el procedimiento legislativo. Por eso es que ninguna mayoría puede estar por encima de la Constitución. Nos preguntan, es que yo creo que hay interés, ¿se mantienen los derechos de los trabajadores tal cual? Sí, tal cual sí. Okay. Pero más específico es, ¿qué busca el plan B? Reducir y rediseñar la estructura de autoridades electorales, quitar a los trabajadores, eso ya desaparece, ¿no? Desaparecer las salas regionales especializadas, eso también, los tribunales, tenemos tribunales regionales, estatales, regionales y nacional, también eran desaparecerlos, esos se mantienen igual. Querían desaparecer el PREP, y que los cómputos fueran el domingo, no el miércoles. Hoy los cómputos se hacen el miércoles y el PREP, pues es eso, un programa de resultados preliminares, electorales preliminares, era desaparecerlo y que ya el domingo fuera el conteo final. Era otra de las cuestiones. Desaparece el PREP. El PREP sigue como está, como lo conocemos. Bien. Y modificar los calendarios electorales también era otra de las modificaciones. Son muchas, el problema que eran muchas y trastocaban. En tu opinión, ¿qué es de lo bueno que planteaba el plan B electoral y que pues ya no se va a hacer? A mí me gustaba mucho lo del voto para las personas presas, eso me gustaba que pudieran votar. Me gustaba también lo de facilitar el voto de las personas del extranjero. Sin embargo, lo que no me gustaba era que fuera con cartas otorgadas por los consulados. Eso sí no me gustaba. Sí, que todos los mexicanos en el extranjero fuera más fácil votar. Lo que no me gustaba era con cualquier identificación. La pregunta yo siempre me hice, ¿y por qué hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda? ¿Por qué aquí no podríamos votar con cualquier identificación y en el extranjero sí? ¿O me voy a votar a San Diego si se me perdió mi credencial de elector? No sé, por decir un ejemplo, ¿no? Creo también la de regular lo de la paridad de género, si bien en este momento existe, por ejemplo, en la elección que tuvimos en el 21 fue mitad y mitad gobernadores y gobernadoras candidatas, pero ahora era regularlo y dejarlo mucho más establecido, ¿no? Bien. Armando, de las partes buenas. Algo que la ciudadanía le compró bien al presidente en este plan B fue la reducción de salarios abultados tan estratosféricos de los magistrados. Eso la gente se lo aprobó y estaba muy de acuerdo. Yo incluso de manera personal considero que sí es abusivo a esas grandes
ingresos que perciben los magistrados por encima de los sueldos del propio presidente de la República. Ahí sí, como decía Jesús, trae la ley, este plan B, muy buenas propuestas del presidente. Desafortunadamente, yo creo que ese espíritu combativo de Morena, de sentirse prácticamente, al contar con mayoría, pues prácticamente sentirse con la autoridad para hacer y deshacer, y violentaron la reglamentación, la ley orgánica de los procesos legislativos, y eso les sirvió a los ministros para rechazar ese plan B. Si hubieran transitado, que yo sé que se hubieran tardado un poco más hacia el proceso legislativo, a como lo marca. Pero los tiempos también. Los tiempos también lo exigían, pero sí. bueno, había que meterle el acelerador ahí a las se sesiones, lo metieron, ¿no? ya ves cómo les fue. Lo metieron, ya como les Sí. fue precisamente. Pues. Bueno, entonces, digamos, no desaparece nada de la estructura del INE, no habrá despido masivo de trabajadores. no. Había una gran preocupación por eso, ¿eh? Todo queda Vamos igual. a ir a una pausa en radio, nos quedamos sin corte, sin comerciales mientras pasa el corte en radio. Aquí seguimos en redes sociales, estamos hablando de la invalidación completa, sí, por completo del plan B electoral. Vamos a seguir entonces con la ley de 2014, ¿sí? Para, como veníamos. Igual, no Sí, cambia. no cambia Con nada. sus aciertos y con sus errores. Y también hay que decirlo, con sus errores. Bueno, vamos a la pausa, volvemos, estamos en la mesa de análisis, continuamos. Línea Directa, información de verdad. El conteo final el domingo. Sí, Eso me gustaba, que ya fuera el conteo en tiempo real y desaparecer el PRE. Me bueno, gustaba. ahorita regresamos con el plan B electoral. Oye, qué bien lo de la lluvia, ¿no? Buena noticia en la sierra, están llegando aquí algunos comentarios por WhatsApp. En Badiraguato, en toda esa zona de la sierra, pero sobre todo hacia el norte, que es donde estamos esperando más, es la parte más afectada por la sequía Choix, principalmente, ¿no? No nos están reportando lluvias ahí, pero pues estamos prácticamente ya por dar por inicio la temporada de lluvias. Y qué bueno que en la sierra. Yo lo que me pregunto es, no sé si para más hacia los campos de cultivo esto puede ser benéfico o perjudicial para quienes no han levantado su cosecha. En la No lo sierra, sé. En la al sierra, contrario, porque positivo. temporal le Positivo. ayuda mucho. En la Y acá sierra. en los valles, no sé si les Todavía no afecte o tenemos lluvias, estamos en plena trilla de maíz, ahí sí puede decir, una lluvia fuerte, ahorita sí le pega al maíz. La recuperación de los mantos freáticos en la sierra ahorita es muy importante para los pozos, porque Claro. incluso ya en las casas, las norias, como le llamamos, pues bueno, ya pueden de alguna manera empezar a captar ese preciado líquido que tanto están anhelando la gente de los Altos. Qué bueno. Vamos a ver si se mantiene, Juan, Ojalá que este nivel de lluvias, ¿no? Porque sí, el video que nos... Se esperan por el enviaron, niño, ¿no? Por el niño se espera el fenómeno del niño, y bien lo decía. Más lluvias. Sí, el doctor Juan Espinosa nos Sí. decía que el fenómeno del niño, pues históricamente trae más agua, entonces sí estamos esperando que estas lluvias se vengan más fuertes, y aparte ya va a ser 24 de julio, Sí, efectivamente. sábado. La tradición dice que debe llover y esa primera lluvia, mucha gente lo sabe, pues hay que salir a empaparse en la primera lluvia, dice que da suerte, no sé, ¿sí? Te corta el pelo Sí. también. ¿Te cortas el pelo también? No, nos dicen que se hay que dice, cortar el pelo. En San Juan, sí, en San Pues sí, Juan. pues ya nos hace falta, ¿no? Creo que podríamos aprovechar Yo muy creo que bien. también ayudará a aliviar los calores. Sí, eso sobre todo. Soportándose allá. Es lo que me comentaba el padre Saúl Orzagaray en la sierra. Híjole, se siente más duro el calor porque, pues ya saben, ¿no? El clima es extremo, ¿no? Cuando hace frío es mucho frío y en temporada de calor no se soporta. Y mucha gente pues no tiene aires acondicionados, No. hay que decirlo, ¿no? El abanico te avienta aire caliente, ¿no? Que quema, ¿no? Así que pues la verdad nos da mucho gusto. Un saludo a toda la sierra de Sinaloa que nos escuchan en línea directa. Bueno, el plan B electoral, ¿cómo irá a salir el presidente mañana en la conferencia? Ya se puso bravo, Víctor. ¿En redes sociales? Estaba viendo, Sí. estaba viendo yo, él calificó la votación como un acto de, pues prácticamente de autoritarismo. Ahora acusa de autoritarismo a los magistrados. Y adelantó algo, el presidente dice, no me van a atar de pies y manos, dice. Adelantó que va a enviar otras iniciativas de reformas para elegir nuevos ministros. Sí, pero Sí, ellos- Sí, pero hasta el año que eso. viene. Sí, pero pues ya está preparando para la revancha. Solo si tiene mayoría. Dijo.
Y también me llama la atención, Víctor, la postura que asumió Adán Augusto en calidad en este momento pues de uno de los aspirantes de corcholata. Dijo, rechazo enérgicamente que una reforma tan necesaria haya sido declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros, dijo, no entienden que los tiempos han cambiado y ahora si quieren ser opositores al cambio, que renuncien y se presenten en las elecciones, los neta Adán Augusto, porque no quieren frenar avances tan significativos y democráticos. Bueno, ahí está. Hoy Morena está en lo suyo, ¿no? Sí, claro. Y estamos, Jesús, pues ya prácticamente en tiempos. Ya, por eso, ¿no? Es que, son por eso mismo es que electorales. ya no se pueden hacer cambios a la ley electoral. Ya, Sí. como vamos, con esas reglas se La va a elección jugar. se va con estas reglas. Con esas barajas se van a aventar y con ese pito va a pitar el árbitro. Algunos preguntan, ¿por qué? ¿Hay un plazo legal? Sí, hasta 90 días antes de comenzar el proceso, de que comience el proceso electoral. Declarado al inicio. Sí, ya proceso. estamos cercanos. En septiembre es la nueva legislatura, el nuevo periodo de sesiones y el periodo electoral empieza a 15 días después. Estamos de regreso, pues estamos acá hablando un poco sobre la primera lluvia en la sierra y también regresando al tema de la invalidación total del plan B electoral. Vamos a ver cómo sale el presidente, ya se podrán imaginar, mañana el presidente López Obrador en la conferencia en Palacio Nacional va a salir con todo contra la Corte. Lo que no entendí yo, así como estas cosas de color, es cuando la senadora Xóchitl Gálvez apareció vestida con un traje de dinosaurio. ¿Otra vez? Grupo, ¿Con botarga? Con botargas de dinosaurio fuera de la 5 Corte, botargas, haciendo un llamado a los ministros de la Corte a no hacer una legislación dinosaurica, ¿no? De regresión de los tiempos del prianosaurios, ¿no? Y No entendí esa protesta. Yo no, porque al final terminó la votación en positivo para la oposición, por decirlo de alguna manera, para la causa, Para por el la INE. cual, entonces, para la causa que perseguía Xóchitl Gálvez, pero pues se quiso ir vestida de dinosaurio. A lo mejor tenía ella ganas de ponerse una botarga de dinosaurio, porque también está en campaña, y está buscando aspirante. notoriedad pública para poder, ella considera que con un traje de dinosaurio podría traerlo. Y en el tema que comentaba Armando respecto a los sueldos, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se bajó el sueldo, fíjate. Ella llegó al cargo y lo primero que hizo fue renunciar alrededor de 60,000 pesos para bajar el sueldo. Es decir, el plan B pedía la reducción de sueldos a los principales funcionarios del INE. De alguna manera no se logró, pero bueno, al menos una se bajó el sueldo. ¿Y los consejeros también? No todos, no. Creo que no nada más No, ella creo que ya nada y más algún eso. personal cercano el que llegó y también renunció a ciertas prerrogativas a las que Lorenzo Córdoba jamás quiso ceder. ¿Y los demás tampoco, los nuevos consejeros? No están obligados. no están obligados. Estamos como en la ley anterior. Pero ha sido un gesto, creo yo, que el pueblo, la ciudadanía lo aplaudiría, ¿no? Qué bueno que lo recuerdas eso. Entonces, Juan, las marchas del INE no se toca, todas las manifestaciones que se hicieron, pues... Resultaron, al final del día ¿no? resultaron. Para lo poquito que se puede poner de acuerdo la oposición fue para esto, para no modificar la ley, lo lograron, lo consiguieron. Y muchos se quejan de por qué se está metiendo un poder sobre otro. ¿Por qué hay reglas y por qué es un árbitro? El Poder Judicial es un árbitro. La otra vez ponía el ejemplo y lo vuelvo a poner. Imagínense que hay un juego de fútbol y un equipo es local, tiene el estadio lleno, 100,000 personas en la tribuna y decide que va a agarrar la pelota con la mano y va a ponerse a jugar con la mano. Pues obviamente el otro equipo se va a molestar y va a pedir, oye, pero es que la tribuna nos está diciendo que es correcto. Pues sí, pero hay una regla, hay un árbitro, que ese es el Poder Judicial, pero nadie escogió al árbitro. Pues no, pero el trabajo del árbitro es ese, es cuando alguien rompe la ley, en este caso, bueno, no rompió la ley, una norma, a juicio de la oposición se lo violaron las normas del proceso legislativo, fueron ante el Poder Judicial dijo sí, Ahora, violaron las normas, violaron los tiempos y violaron las reglas. Armando, Morena en estas circunstancias, claro, todo esto puede cambiar, ¿no? Pero si las elecciones fueran hoy, arrasa Morena y nadie puede dudar que va a repetir una presidencia, salvo que pase otra cosa. Pero con esta ley o con cualquier, no requeriría, pues no necesitaba ningún cambio en la ley electoral para garantizar los triunfos. Exactamente, es correcto, Víctor, lo que dices. Yo creo que como está la ley, podían haber transitado bien. Por eso decía yo... Con esa ley ganó López Obrador. Con esa ley ganó. Por eso decía yo que, pues el INE reconoció, este INE reconoció el triunfo de López Obrador, le dio una constancia y todo. Incluso López Obrador al principio, pues le reconoció al INE su apertura democrática.
pues pero pues quiso hacer cambios, está en su derecho, y pues había cambios importantes quizá, pero pues no transitaron. Pero fíjate que esto va a dar coyunturas para movilizaciones de carácter político. Ya hay quien está pensando en una marcha por la victoria, lo ve como una victoria, como un triunfo sobre la cuarta transformación, sobre el propio presidente de la República, una marcha por la democracia y el respeto a la ley, y bueno, en reconocimiento al valor, a la ética, valor civil, a lo democrático que se mostraron los 9 ministros. Bueno, ya están... Xochitl Gálvez vestida de dinosaurio. A lo mejor, no sé quién, pero ya están en las redes manejando. Los opositores a López Obrador. Sí, por supuesto, la oposición a López Obrador tendrían que ser. Y Ignacio Mier había pensado, y daban por hecho, fíjate, que iba a transitar. Había dicho momentos antes que el día de hoy empezaba el plan C para convertir a México en un país verdaderamente democrático y para que el soberano pueblo pues sea quien gobierne y no las mafias electorales ni la partidocracia. Daban por hecho, pero fue una sorpresa. Yo creo que no les resultó, si es que habían cabildeado, negociado con algunos de los magistrados, porque finalmente pues fueron 2. Ni el que estaba antes, ¿cómo se llama? Tampoco votó. Se consideraba que podría ser 3, incluso en contra ya ¿cómo se llama? Que estaba de presidente del Supremo Tribunal antes de esta ministra presidenta, de Norma Piña. Votaron 2 en contra, ¿no? Sí. Dos mujeres, Jesús. Ahora, es el plan B porque no pudieron ellos, con la mayoría que tienen, pero no una mayoría que les permitiera, me refiero a los legisladores, Sí. cambiar la Constitución. Entonces, como no pudieron cambiar la Constitución con aquellos planes que traían, por ejemplo, para cambiar el número de diputados, reducir el número de plurinominales, cosas que requerían una modificación al texto constitucional y no pudieron, pues por eso es que se fueron por este plan B, por eso es que se llamaba el plan B, a la modificación de las leyes que ya se mencionaron. Ahora, esta reflexión, ¿por qué la traigo? Porque entonces el elector sinaloense y mexicano tendrá que pensar rumbo al 2024 cómo le va a hacer para dar el voto a sus diputados y a sus senadores. Si quieren que exista una continuidad de proyectos sin, digamos, una manera de contrapesos, pues puede votar por el mismo partido político en bloque. Si quiere mantener para ejercicio de los equilibrios del poder la posibilidad de que existan estas discusiones con legisladores de varios partidos políticos, pues valdría la pena hacer un voto diferido. Eso será decisión de cada uno en el 2024. Eso es. Juan. Sí, el presidente López Obrador ha dicho que el INE desde el 2006 pertenece a la oligarquía, que es un instituto de oligarquía. Yo en lo personal creo que no se trata de un tema jurídico, legislativo, ni siquiera electoral, sino es un tema político, es un tema que el presidente trae atorado a la espina desde el 2006, sin importar que ya no es la misma legislación que el 2006. Él simple y sencillamente no traga al INE como tal, no le gusta el INE, dice que sigue en manos de la oligarquía, y es un tema de eso, que quiere diseñar un INE a su antojo y como él cree, con esta idea que trae de hacer las cosas como ningún presidente nunca antes en la historia. Quiere borrar del mapa cualquier instituto e institución creado por el periodo neoliberal, él lo ha dicho así, y el INE es uno de esos tantos institutos que los quiere desaparecer y crear a lo que él cree y piensa lo que debe ser un instituto electoral, ¿no? Por ejemplo, también el plan B llamaba, y se nos olvidó que es muy importante, la elección de los consejeros electorales claro. por la vía del voto. Sí. Eso también lo había propuesto. Eso no pasa. Eso no va a pasar tampoco. Eso es otra de las propuestas que traía. Bien. Entonces, por eso yo creo que más que jurídico, legislativo o electoral, si van a ganar o no, era por un tema de visión de cómo quiere el instituto el presidente. Eso es. ¿Tú cierras, Armando? Pues bueno, ahí están, hay muchísimas posturas de senadores, de diputados, de líderes políticos, sobre todo de oposición, cantando victoria por este triunfo supuestamente de la democracia, y pues ponderando el valor, sobre todo el valor que tuvieron estos magistrados para retar al poder, porque no es fácil oponerse a una línea presidencial. Así estábamos acostumbrados históricamente en México. Nos estamos viendo y nos estamos viendo unos cambios interesantes, porque antes una voluntad del presidente era un tiro cantado. Eran mansos corderos los magistrados de la Suprema Corte a un mandato presidencial. Ahora las cosas han cambiado y ahí estamos viendo el resultado de este plan B. Eso es. Pues con esto nos vamos, Jesús. Muchas gracias. Buenas Armando, noches. gracias. Adiós. Gracias, Juan. Y gracias a nombre de todo el equipo de la producción en todo el estado.
Gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Ya será viernes, ahora sí. Ya, ahora sí. ahora sí. Ya tienen permiso, hacer lo que sea. Sí, ya será viernes, mañana 23 de junio. Los esperamos tempranito. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, la información está en lineadirectaportal.com. En unos momentos, o quizás ya está en el portal, la nota de la primera lluvia en la sierra, que esa es una muy buena noticia. Gracias por su compañía, pásela bien. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.